un adjetivo para la movida. Creación de vanguardia. Genuo. Carallada, pero es mentira. Sería casi imposible que se repitiera. Extravagante en algún momento, ¿no? Fue una movida, no hay más. Gamberra. Sin límites. A las 8 de la mañana en casa. Arai, 25 anos despois. Lejos de mi hogar, de mi hogar. Miña terra galega, donde el cielo es siempre gris. En aquella ocasión lo más importante era el bullicio, no los personajes ni los protagonistas de la movida. Era aquella eclosión que había y arribaban las aldeas y entraban por las calles preguntándose dónde está la movida, ¿no? Era una especie de toda aquella gente que venía con una especie de una actitud inocente diciendo no se han hablado de la movida y la movida de viva eran ellos sin darse cuenta. Ay, que mi juventud la viví en la movida, yo estaba en otra latitud, aún no había echado mi primera corrida. Neste caso eu era actor, eu empezaba con Artello e a coincidencia coa movida pois era porque todos nese momento estábamos traballando en distintos ámbitos da cultura, non? En ese momento yo tengo pues, 20 años, soy veinteañero y obviamente estás, lo que decía hace un momento, ¿no? Subido a un globo. Pexegueiro e Reixa crearon ese grupo a mediados dos 70 e despois el está un tempo, mentres estamos Alberto Avendaño, Reixa e máis eu tamén, marcha e quedamos os que andamos por aí de saltimbanquis despois somos Reixa, Alberto e eu, basicamente. Tintimán en ese sentido que era, pues fue, agrupó, ¿no crees?, a un montón de gente que estaba haciendo cosas en ese momento que no tenían nada que ver entre sí, cuidado, no podemos buscar, no hay un hilo conductor. La verdad es que nosotros empezamos a tocar pues para divertirnos, ¿no? Era una cosa, no como ahora que ya es más un poco por el beneficio y tal, y conocimos algún suelo de discoteca, como creo que ya recuerdo haber dicho en alguna entrevista. Y lo que pasa es que aquello se convirtió casi, bueno, casi no, se convirtió en un trabajo, ¿no? Entonces ya no podías salir por las noches y todo esto para estar al día siguiente porque tenías concierto. Porque non houbo nadie coa coraxe política daquela, era solamente, seguramente porque era un alcalde moi novo, máis novo de grandes cidades de España. Yo soy músico, pero de aquella lo mismo hacíamos un corto que tocábamos, que el diseñador nos vestía, y bueno, hay que ver las fotos ahora y no las enseñas a nadie, porque los aspectos son penosísimos. Sí, yo utilicé la movida por eso, pues para beber decoré muchos locales, desde el Kremlin hasta hice la rendición de Breda en el Buralés, es decir, pinté todo, yo creo que la mayoría de locales que hubo en Vigo que se salía por la noche y servían whisky, tenían alguna pincelada mía para poder asistir a ellos por la noche. Y ahí acabó. Bueno, pues la movida en Vigo, yo tenía 20 años, fue una alegría y un gozo sentirla y vivirla. Había un grupo de gente pues con ganas, más que nada pues se salía pues de la cosa esa que hizo Paquito. Y bueno, sí que se vio, ha sido un movimiento y Vigo pasó a ser pues una capital como podría ser Barcelona o Madrid o así, y sí había una posición tanto musical como artística, de teatro y todo eso. Es que no, yo creo que más que realmente la explosión de todo eso fue una cuestión de ideas. Lo que hubo aquí, no sé muy bien por qué, supongo que porque había gente que tenía cosas que decir, es que hubo ideas moi originales. A movida viña un pouco xa de Madrid e realmente se daba entre individuos que salíamos pola noite, que tiñamos unhas inquietudes máis ou menos parecidas, que nos gustaba un tipo de música, etc. No era tanto la cantidad de gente que había ni tal, sino era el deseo de ser. La gente tenía otra actitud. Eso estaba pasando en todas partes. Tiña que ver, creo eu, fundamentalmente cun proceso de transición política que fai que se note máis, que eclosione, que esa ocupación de espacios pues, teña unha dimensión pública
que antes quizáis pues podía ter menos. Creo que eso es sustancial aquí y en todas partes, o sea, que pasaba en todas partes lo mismo, creo. Yo creo que la gente estaba cansada absolutamente de todo, lo que quería era más divertirse, ocupar la calle, estar en los bares. Éramos, o por lo menos yo lo era, muy consciente, ¿no?, de lo que estabas viviendo, ¿no?, de todo lo que estaba sucediendo a nivel artístico, a nivel musical. Fue un fogonazo de luz. E logo no mundo da música foi unha explosión e unha eclosión, as dúas cousas, unha eclosión e unha explosión. Yo creo que la movida, pues hubo un poco eso. La gente echó pues, sus partes genitales, digamos, encima del escenario sin ningún pudor. Y yo creo que es lo que tiene que haber, poco pudor y más valentía, digamos. Ayatollah, no me toques la mirola, que era aquel sentimiento punk y rabioso, ¿no?, y tal, y un poco pues, de provocación para, obviamente, pues influido bastante, supongo, pues por lo que es la música inglesa. Carallada, tal y cual, entonces música popular, non pegan elementos como Enrique Macías en música, por eso insistía no seu nome, a pesar de que él crea as primeiras jornadas aquí de música electroacústica, é dicir, o sea, a riqueza que trae Macías a Vigo, musicalmente, da música que se chama normalmente contemporánea, pero contemporánea que se fai no seu momento. E o que estaban facendo por Europa adiante, por América adiante, os elementos que estaban compoñendo naquel momento e o que el consigue que se faga aquí, entendes? Es decir, eso é sustancial, pero eso desaparece da memoria. Fundamentalmente aquí o de movida foi por Siniestro Total e Golpes Baixos, que pegaban moi forte en todo o estado, non? Aquelas letras de Ayatollah, Non me toques a pirola, toda aquela historia eran moi... e malos tempos para a lírica e toda esa... Queda o que é música popular, que non me parece mal, parece moi ben, tamén, que a que fai Siniestro Total no seu momento e a que se acoplan Resentidos e a que posteriormente pues, aí veñen as líneas federales ou La Marabunta. Aparecen grupos pues, como Stanfield, S.A., etc., en los cuales hay gente como Teo Gardalda, Nicolás Pastoriza, etc., que después han estado en las formaciones que conocemos. Luego había una diferencia enorme con la mayoría de los grupos de Madrid, es que aquí la gente que hicimos grupos, éramos gente casi toda que sabíamos tocar, que habíamos aprendido del rock, del jazz, que veníamos de vuelta de una serie de cosas. Yo creo que Siniestro Total fue el grupo pionero, ¿no? Había otro grupo en Vigo que se llamaba Bar, que también es de la misma época, y de ahí, entre una mezcla de estos dos, grupos, pues salió Líneas Federales y Golpes Bajos. Entonces ya éramos ahí, ya éramos 4. Y a partir de esos grupos, pues salieron unos cuantos más, un montón de ellos más. Pero realmente lo importante eran las ideas, ¿eh? O sea, no nos engañemos, los 80, lo fundamental que tienen es que hay una serie de planteamientos muy personales, una forma de entender la música, que dieron lugar a un montón de grupos y de discos que tienen mucho valor. En aquella época yo contaba que había por lo menos 8 grupos con disco, ¿no? Y entonces por una ciudad tan pequeña de 200.000 habitantes, pues era mucho. Y llegabas a Madrid a tocar, o a Madrid no, pero a Murcia y tal, y decís, Vigo, ¿dónde está, no? Y sin embargo aquí pues había un montón de grupos con disco que no los había en ninguna otra ciudad. Hombre, aquí en Vigo hubo un concierto muy espectacular, que éramos Siniestro y Golpes Bajos, y Germán Copini ya se había ido de Siniestro, pues estaban los ánimos bastante caldeados, incluso la ciudad se movía un poco, no la ciudad evidentemente, es pedir mucho, la gente que le gustaba la música, que en aquel momento concitaba a muchísima gente el asunto musical, estaba como muy dividida, estaban los de Siniestro, los de Golpes Bajos, estaban los que te aplaudían a rabiar, los que te pitaban. Lo que pasa es que como nos gustaba tocar y aparte si tocábamos nos daban de beber gratis, pues tuvimos Maricruz Soriano en los que afinan su piano, los minusválidos del ritmo, los ratones, bueno, hacíamos cada fin de semana nos inventábamos un nombre y entre los 10 amiguetes pues tocaban 4 o 5, nos íbamos cambiando e era divertido. Que de feito Reixa e eu éramos os cantantes de Siniestro antes de que nacera Siniestro. De feito fixemos probas e todo, pero creo que na mellor escola de Operación Triunfo pues desbotáronos inmediatamente porque non dábamos tal. Me imagino que incendie la India, ¿quién moverá las llamas?
tus pies, por las cuestas de luz del Calvario, la guía, tus pies, eternamente tus pies salpicados de sol y de peces, por una mañana sin tiempo que tendrá por los siglos de los siglos una legua de iluminados. Esto de Vigo. Yo creo que Vigo tiene unos recursos para poder hacer cosas y pues se empezaba a vivir pues lo que era pues el amanecer en una ciudad. Vigo tiene unos sitios para amanecer en una ciudad pues muy alucinantes. Y yo esa pregunta nunca la supe contestar, yo eso nunca lo entendí. O sea, aparte, quien vive en Vigo sabe lo que ha ocurrido aquí, pero no tengo una idea muy clara por qué no ocurrió lo mismo en Coruña o en otros sitios. Supongo que aquí hay muchos músicos, la parte musical es porque hay muchos músicos. Porque Vigo ten un xérmolo creador de xenio. E se cando se di que Vigo é o motor de Galicia, certo, é o motor, pero se di normalmente encasillando de alguna maneira como motor industrial, motor económico, motor de desenvolvemento en ese aspecto, e é certo. Pero en Vigo hai un xérmolo cultural importantísimo. Supongo también que Vigo es un puerto de mar en el que ha entrado mucha música y es mucho más fácil que en zonas del interior. Unha cidade de aluvión que se crea con moita xente de fora, onde os cruces son moi evidentes. Unha cidade que xa daquela era moito menos provinciana que outras cidades do país. Eran os años en que no había un centralismo tan Barcelona, Madrid, las grandes capitales, ¿no? Provincias parecía que realmente sí, se podía uno divertir en provincias. Y se empezó a vivir eso. Y no es lo mismo, pues por ejemplo, verte en una ciudad grande colocado como un burro, digamos, despertando entre 4 edificios, que despertar en el Castro, en la Guía, en Bouzas. Es muy atractiva, digamos, para un amanecer, digamos, politóxico. Claro, al hablar del Calvario, la Guía lo confunde con la Biblia, el monte del Calvario, ¿no? Es que existe la realidad. La realidad supera la fantasía a veces. Esta es la respuesta. Gran parte do que se fixo a marxe das instancias públicas, das instancias políticas tamén. O que fixeron os políticos daquela foi matar esa movida ou esa que quedou para min dunha forma moi clara definitivamente feito RIP no 86 con aquela carallada de Vigo se escribe con M da hostia e, bueno, está mal dicir así nestes términos, pero en definitiva algo así viña sendo. No, foi outra historia, foi Madrid se escribe con V de Vigo. Invadimos Madrid, literalmente, foi un espectacular, foi unha operación de marketing publicitario agresivo. Se vostede pensa no trazo de Madrid, o trazo do M contén no medio unha V e neso nos apoiamos. É dicir, ese trazo do M de Madrid contén no medio unha V. Fixemos esa diferencia do trazo dentro do M e entón ao facer a diferencia do trazo foi cando seguían Madrid se escribe... Nube de Vigo, eso es una curiosidad, eso es insoportable. Pero la movida, exactamente, está muy bien aplicada esa palabra. Eso ya fue la manipulación o intentar manipular algo que era no era un movimiento, sino que era un sentir, ¿no? Por parte de la gente. O que fixeron foi, pois, matalas. En última instancia, creo que foi iso. Creo que todo o que precede o 86 nese caso, todo o que foron os anos 78, 79, 80, 81, 82 e demais, son cousas vivas de ocupación, insisto, e a marxe dos poderes públicos. El Ayuntamiento aprovechó esa coyuntura para decir, bueno, es que aquí en Vigo se hizo una cosa que creo que fue además bastante deleznable, un Vigo-Madrid, que vinieron en tren, Almodóvar, Magnamar, bueno, vinieron aquí a ponerse hasta arriba y fue lo que ocurrió. O sea, que el ayuntamiento mejor no hablar de los ayuntamientos. Ah, eso foi o de Irmandade das Movidas. Sí, daquela, pois o presidente da Comunidade Autónoma de Madrid, que era o señor Leguina, pois decatouse da importancia do movimento social vigués. Eu falei con el, tivemos un intercambio de opinións. E Soto aproveitou, eu creo, con Soto coincidía Leguina, me parece, na comunidade despois en Madrid. Soto foi o primeiro alcalde socialista, Soto era cantante, foi cantante no seu momento, agora pode ser un cantante, pero neso non me meto.
E entón era un pouco aquela imaxe de un artista metido á política, entón era o compañeiro Soto. Como foi unha cousa tan espectacularmente sonada, dixemos que íamos a Madrid, de Madrid a Vigo xuntos todos nun tren, para facer un tren da movida. Entón isto sumouse o presidente de Renfe, e o presidente de Renfe, que tiña un vagón moi espectacular daqueles tipo Oriente Express, pois facilitounos o seu vagón para que o presidente da Comunidade Autónoma de Madrid e eu mesmo presidíramos formalmente aquel tren da movida e viñásemos a Vigo. A verdade é que non estivemos os dous no tren, estivemos os dous con todos os demais, prácticamente sin dormir toda a noite, tomando pois algúns copas, eu non porque son astemi, pero que tomaban copas, tomaron todas as que quixeron. Es cierto que se las tomaba muy abundantemente. Los años 80 fueron relativamente peligrosos. O sea, a mí me dieron el pabellón con una botella de JB. No sé, ¿sabes cómo se ha remontado en un globo? Se salía, se divertía uno mucho y un poco éramos muy jóvenes y era lo que se buscaba, ¿no? El placer, que lo seguimos buscando, supongo. Igual que ahora, porque yo creo que ahora casi es peor. El placer. Tampoco era un Billy el Niño, digamos, por decir de alguna manera. Me gustaba el Far West, pero no tenía, digamos, revólver tampoco así para disparar. Aunque bueno, metías algún disparito de fogueo. El placer. Rockeros, el que no esté colocado, que se coloque, y al loro. El placer. Pero bueno, borracheiras, joder, pues, non sei, toda a puta vida, sempre. Houbo antes, durante e despois. Esperemos que sigan. El placer. Porque Vigo es propicio para estas cosas. El placer. Apostaría sempre por ese tipo de actitudes. El placer. Lo que decía hace un momento, ¿no? Subido a un globo. A una isla del Caribe. Y hasta ahí. Y eso por lo bajo, porque esta canción en realidad hay que gritar mucho. Sí, sí. Pero bueno. Nos dejaste con las ganas. Claro, nos dejaste con las ganas. Es que esta la tengo que gritar a grito pelado. Pero venga. A una isla del Caribe he tenido que emigrar y trabajar de camarero lejos, lejos de mi hogar, de mi hogar. Bueno, y luego vendría el estribillo. Miña terra galega, donde el cielo es siempre gris. Y ahora, se me cayó la púa. Ya te dije que esta no era, la necesaria para este asunto. Pero muy bien, sí, sí. Este ya fue un extra total, ¿eh? Muchísimas gracias. Voy, las anécdotas que tengo generalmente van todas ligadas a los tóxicos, por lo cual me las guardo para las caras B de vuestro documental. Nada, prefiero, pero para esas caras B que pueda sellar yo la cinta.